Me llamo Daniel, tengo 33 años, y lo que voy a contarles no es fácil de poner en palabras. Durante mucho tiempo, pensé que mi vida estaba bajo control. Estaba convencido de que todo seguía un curso normal. Tenía un trabajo estable, amigos, y una rutina que me mantenía ocupado. Pero había algo dentro de mí, algo extraño, una sensación persistente de que estaba viviendo una vida prestada, una que no terminaba de encajar conmigo. Como si todo estuviera montado sobre una fachada, y en algún lugar en las sombras, algo más esperaba salir a la luz. Esa sensación comenzó a crecer cuando empecé a tener episodios que llamaba lapsos de realidad. En un principio, los ignoré. Eran momentos fugaces, segundos tal vez, en los que de repente perdía noción del tiempo y del espacio. Estaba conversando con alguien y de pronto me encontraba mirando al vacío, sin poder recordar qué había dicho, qué había hecho, ni cómo había llegado hasta allí. Al principio, pensaba que era solo cansancio o estrés acumulado. Pero lo extraño comenzó cuando esos lapsos, cada vez más largos, empezaron a ocurrir sin razón aparente. Y cada vez me costaba más volver a la realidad. Recuerdo que la primera vez que me pasó fue durante una reunión de trabajo. Estaba sentado, escuchando a mis compañeros hablar sobre un proyecto importante. Me miraban, pero algo comenzó a desvanecerse en mi mente. Escuchaba sus voces, pero las palabras no tenían sentido. Fue como si todo se distorsionara de repente, como si los contornos de la habitación se volvieran borrosos y mi cerebro dejara de procesar la información. Y lo peor, lo más aterrador, fue que no pude decir en qué momento mi mente simplemente se apagó. Fue solo cuando uno de mis compañeros me tocó el hombro que volví en mí, como si acabara de despertar de un sueño. Nadie notó nada raro, pero yo sabía que algo había cambiado. Sin embargo, fue una noche, caminando de regreso a casa, cuando sucedió algo que no pude ignorar. Era una noche fría, de esas en las que el aire parece cortar la piel. Había cruzado la calle y estaba observando las luces de los autos, cuando de repente, el mundo alrededor de mí se desvaneció. Sentí que todo se volvía un eco lejano, y de pronto, algo cambió. Ya no estaba caminando por la calle, sino que me encontré en mi sala, con la televisión encendida. Pero lo más desconcertante fue que no recordaba cómo había llegado allí. No podía explicar cómo había recorrido ese trecho entre la calle y mi casa, ni cómo había entrado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación de frío recorrió mi espina dorsal. Miré el reloj, habían pasado casi 2 horas, pero no tenía ningún recuerdo de esos minutos. No había caminado, no había tomado el bus, no había hecho nada, era como si el tiempo se hubiera desvanecido. Intenté racionalizarlo. Tal vez me quedé dormido en el camino, pensé, pero algo no encajaba. ¿Cómo podía haber dormido de pie, en medio de la calle? O peor aún, ¿cómo podía no haberlo notado? El reloj marcaba el tiempo, pero mi mente no. Era como si hubiera sido arrancado de la realidad por un par de horas y dejado atrás, como si mi cuerpo hubiera seguido, pero mi conciencia hubiera quedado atrapada en otro lugar. El terror se fue extendiendo lentamente, como una neblina densa que cubre todo. Las preguntas comenzaron a acumularse en mi mente. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no recuerdo? ¿Por qué me siento como si estuviera perdiendo el control de mi propia vida? Algo no estaba bien, pero no sabía qué. A esa altura, lo que antes me parecía una coincidencia aislada se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, algo que no podía comprender ni controlar. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo del baño, buscando alguna pista de lo que estaba sucediendo. Mis ojos reflejaban algo más, algo que no reconocía. Una mirada vacía, como si estuviera viendo a una persona que no era yo. El mismo reflejo que había visto cientos de veces, ahora me parecía ajeno. Pensé que tal vez estaba exagerando, que mi mente estaba jugando trucos conmigo. Pero la sensación de incomodidad no se iba. Algo dentro de mí decía que esto no iba a desaparecer solo. El miedo creció dentro de mí,
una sensación de que había algo oscuro acechando en las sombras de mi mente, algo que no quería ser visto, algo que no podía recordar. Y por primera vez, me pregunté, ¿qué tan lejos estoy de la verdad? Los días pasaron lentamente, pero algo en mí seguía cambiando. Al principio, traté de seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado. El trabajo, los amigos, las pequeñas distracciones del día a día, todo parecía estar funcionando, aunque sentía que estaba observando mi propia vida desde fuera, como si estuviera atrapado en una película ajena. Había algo roto en mi percepción del tiempo y del espacio, pero decidí que no debía darle demasiada importancia. Después de todo, a veces las mentes pueden hacer trucos extraños, ¿verdad? Pero con cada día que pasaba, las desconexiones aumentaban. Los lapsos se volvieron más frecuentes. Ya no solo ocurrían cuando hablaba con alguien, sino también cuando estaba solo. Un día estaba en la cocina preparando el almuerzo, y de repente me vi mirando fijamente la ventana durante varios minutos. No sabía cuánto tiempo había pasado ni cómo había llegado a esa posición. Estaba completamente inmóvil, como si todo a mi alrededor hubiera desaparecido. Me tomé un largo rato para reaccionar, para recordar en qué momento me había quedado allí, pero no podía. Era como si el tiempo se hubiera estancado solo para mí, dejando todo lo demás seguir su curso normal. Al principio, traté de explicarlo como un simple despiste. Pero había algo en esos momentos que no podía racionalizar. Algo que me hacía pensar que mi mente me estaba jugando una broma, pero con un propósito mucho más oscuro. Un fin de semana, decidí tomar un descanso, algo que nunca hacía. Me escapé a un parque cercano, buscando algo de paz. Mientras caminaba entre los árboles, me encontré con una banca vacía. Me senté y, por un instante, cerré los ojos. Quería desconectar, sentir el aire fresco y el sonido de las aves. Pero, al abrirlos, algo se había alterado. El parque no era el mismo. Las sombras se alargaban de manera extraña, las formas de los árboles parecían distorsionarse. Todo parecía girar de forma sutil, como si la realidad se estuviera descomponiendo alrededor de mí. Me levanté rápidamente, mi corazón comenzó a latir con fuerza, y de alguna manera, me sentí observado. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de que algo, o alguien, estaba detrás de mí se apoderó de mí. Corrí hacia la salida del parque, sin mirar atrás, sin querer saber si me seguían. El miedo se adueñó de mi cuerpo. ¿Qué estaba pasando conmigo? Cuando llegué a casa esa noche, la sensación de estar perdiendo el control se había intensificado. Mi mente, que antes se había sentido capaz de seguir el ritmo de la vida, ya no podía hacerle frente a la idea de que algo no estaba bien. Mi cabeza estaba llena de preguntas, pero ninguna respuesta parecía encajar. El cansancio y la confusión se mezclaban con un miedo creciente, como si cada parte de mí estuviera gritando por algo que no entendía. Decidí regresar al psicólogo, al doctor Gómez, pero esta vez no me limité a hablar de mis lapsos de conciencia. Tenía que decirle la verdad, todo lo que había estado experimentando, incluso si me parecía una locura. Me senté en la consulta, observando las paredes blancas, y comencé a hablar. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme, pero al terminar, su expresión se volvió seria. Daniel, dijo con calma, lo que estás describiendo no es algo común. Hay algo en tu psique que está intentando protegerte de algo que no quieres recordar. El miedo, el vacío que sientes, no vienen de ninguna enfermedad mental o estrés. Vienen de un lugar más profundo. Pero lo que dijo después me heló la sangre. Lo que estás viviendo son los efectos de un trauma profundo, algo que has reprimido por tanto tiempo que no te has dado cuenta de su impacto. Fue como si alguien hubiera apagado la luz y me hubiera dejado en la oscuridad. Un trauma. ¿Qué trauma? ¿De qué estaba hablando? No entendía. Me había considerado una persona estable, con una vida organizada. Pero aquí estaba,
frente a un profesional, escuchando que mi mente había estado bloqueando recuerdos que ni siquiera sabía que existían. Me pidió que lo acompañara en un ejercicio de regresión, algo que en ese momento me pareció absurdo, pero acepté por desesperación. Me pidió que cerrara los ojos y me relajara. Déjate llevar por los recuerdos, Daniel, me dijo, déjalos llegar, sin miedo. Y lo hice. Al principio, solo sentí una calma extraña, una paz que se sentía casi artificial, pero pronto, los recuerdos comenzaron a llegar. Lo primero que vi fue mi niñez. Recuerdo una casa antigua, los pasillos largos, el sonido de las escaleras crujientes. Pero lo que me paralizó fueron los rostros, o más bien, la ausencia de ellos. Había personas en mi vida, figuras que se desvanecían cuando intentaba verlas con claridad. Mi padre, mi madre, mis amigos de la infancia, todos eran sombras difusas, como si mi cerebro estuviera pintando sus imágenes con pinceles borrosos. Pero en medio de esos recuerdos, una imagen clara apareció. Un rostro. Uno que me hizo estremecer. El de mi tío, un hombre que, en mi memoria, siempre había sido simpático y cariñoso. Pero en ese instante, ese rostro se deformó, se convirtió en una figura que emanaba algo oscuro. Una sensación de repulsión y miedo me invadió, y lo supe sin lugar a dudas, había algo más que había quedado atrapado en esos recuerdos. Algo que mi mente había escondido, algo que había sido demasiado horrible de enfrentar. Abrí los ojos de golpe, respirando entrecortadamente. El doctor Gómez me miraba fijamente, su rostro grave. Lo que viste es solo el principio, Daniel. Lo que ocurrió en tu niñez no está olvidado. La mente lo guardó, pero no desapareció. La desconexión que estás viviendo, esos lapsos, son los ecos de ese trauma. Me sentí abrumado. Quería huir, salir corriendo, ignorarlo todo. Pero, en el fondo, sabía que ya no podía. La pieza faltante del rompecabezas que mi mente había estado evitando estaba al frente de mí. Y al mirarla, comprendí algo aterrador, estaba perdiendo el control, no porque algo estuviera mal en mí, sino porque mi mente me estaba empujando a recordar lo que nunca quise recordar. La noche siguiente, no pude dormir. Mi mente seguía dando vueltas, desbordada por los recuerdos que acababa de desbloquear, por las sensaciones de miedo que parecían consumirlo todo. Todo aquello que había estado oculto durante tantos años comenzaba a salir a la superficie, como si la cortina de la realidad se hubiera corrido y todo lo que había estado en las sombras estuviera a punto de ser expuesto. La regresión había sido como abrir una puerta sellada que había estado cerrada con llave, y ahora el pasaje entre mi presente y mi pasado se encontraba abierto. La imagen de mi tío, deformada y aterradora, se había quedado grabada en mi mente. Pero lo peor era la sensación de que había algo mucho más grande, más profundo, que aún no había salido completamente a la luz. Durante las siguientes semanas, mis episodios se intensificaron. Los lapsos de realidad no eran solo momentos fugaces, sino episodios más largos, más profundos. En ocasiones, sentía como si mi mente se desmoronara por completo, como si hubiera perdido el control sobre mi propio cuerpo. Recuerdo una vez, mientras estaba en el supermercado, mirar una estantería de productos y no poder recordar por qué había llegado hasta allí. Mi cuerpo seguía en automático, pero mi mente estaba perdida, atrapada en un espacio que no podía comprender. Los días se volvían cada vez más grises, como si todo lo que conocía estuviera desmoronándose lentamente, pieza por pieza. Mi trabajo, mis amigos, mi rutina, todo parecía irse de las manos, como si hubiera un hilo invisible que lo unía todo, pero que se estaba deshaciendo poco a poco. Nadie notaba nada. Nadie veía los cambios en mí. Todos seguían adelante, mientras yo me sentía cada vez más ajeno a la realidad, como si viviera dentro de un sueño del que no podía despertar. Fue en una de esas noches, mientras buscaba respuestas en las páginas de un diario que había encontrado en casa de mis padres, que algo cambió. En sus hojas, encontré fragmentos de recuerdos que no podía reconocer, cartas y notas escritas por mi madre,
mi padre, incluso mi tía, pero sus palabras no se alineaban con lo que yo recordaba de mi niñez. Era como si hubiera una brecha, una distorsión entre lo que había vivido y lo que estaba ahora frente a mí. Algo, o alguien, había manipulado esos recuerdos, había alterado lo que yo había dado por sentado. Fue entonces cuando decidí hacer lo que siempre había temido, enfrentarlo. Mi mente, que había tratado de bloquear lo que había sucedido, me estaba arrastrando lentamente hacia el abismo. Sabía que no podía seguir ignorándolo. No podía seguir viviendo con una parte de mi vida sumida en la oscuridad. Necesitaba comprender qué era lo que había sucedido, y, sobre todo, por qué mi mente había hecho todo lo posible por enterrarlo. El siguiente paso fue difícil. Volver a ver al doctor Gómez fue necesario, pero esta vez no fue suficiente con hablar. Decidí seguir el camino de la regresión, pero de una manera más profunda, más dolorosa. Esta vez me sumergí en los recuerdos con la intención de no huir, sino de enfrentarlos de frente. La mente tiene una forma extraña de protegerse, y durante mucho tiempo había ignorado la verdad, había evitado enfrentarlo. Pero ya no podía más. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero era el único que podía recorrer si quería sanar. Lo que ocurrió después fue un descenso aterrador. Cada recuerdo, cada imagen, cada destello de mi niñez, comenzaba a desmoronarse frente a mí como un castillo de cartas. No solo vi las sombras de mi infancia, sino que empecé a escuchar voces que se cruzaban en mi mente. Voces que no podía identificar, que no sabía si eran reales o producto de mi desesperación. Pero, de alguna forma, esas voces comenzaban a hablar de mi tío, de un vínculo que no había entendido, de un vínculo que había sido forjado en el silencio y en la represión. A través de ellas, comprendí que había algo más oscuro detrás de todo. La verdad que mi mente había estado guardando era una verdad cruel. Mi tío no solo había sido una figura distante, sino que había jugado un papel mucho más siniestro en mi vida. La noche del primer enfrentamiento con esos recuerdos, algo se rompió dentro de mí. Estaba solo, en la quietud de la habitación, cuando, al cerrar los ojos, un torrente de imágenes invadió mi mente. Vi su rostro, ahora claro, completamente nítido, pero no el rostro amable que recordaba, sino uno marcado por una mirada calculadora y fría. Vi lo que había pasado, lo que había ocurrido en aquellos pasillos crujientes de la casa vieja, lo que mi mente había suprimido con tanta fuerza. Mi tío no solo estaba presente en mi vida, sino que había sido un instrumento de algo mucho más grande, algo que había dejado una huella profunda en mi psique. Y lo peor de todo era que, hasta ese momento, mi mente había protegido mi inocencia, ocultando la verdad para que pudiera seguir adelante. Lo que vi no se puede explicar con palabras. Las imágenes eran demasiado oscuras, demasiado vívidas, demasiado reales para ser solo recuerdos. Fue como si la misma realidad se hubiera quebrado, y lo que había estado guardado en las sombras ahora estuviera expuesto a la luz. Lo que mi mente había tratado de ocultar, lo que había bloqueado, se presentó ante mí con toda su brutalidad. Y fue en ese momento cuando entendí que no podría escapar de esa verdad, por mucho que deseara hacerlo. El doctor Gómez me había advertido que el proceso sería doloroso, pero no sabía cuánto lo sería. A medida que los recuerdos se desvelaban, me di cuenta de que la recuperación no sería un simple proceso de aceptar lo sucedido. No se trataba solo de recordar, sino de reconstruirme. Mi vida, la vida que había construido sobre una base de mentiras y sombras, se estaba desmoronando, pero también era el momento de empezar de nuevo, de reconstruir mi identidad desde las ruinas. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones contradictorias. Había días en los que quería rendirme, en los que el miedo era tan abrumador que pensaba que no podría soportarlo. Pero, por primera vez en mi vida, comencé a comprender la importancia de enfrentar el dolor, de permitir que mi mente y mi corazón sanaran. El proceso de sanar no fue lineal. Hubo momentos de desesperación, pero también momentos de revelación y liberación. Los lapsos de realidad comenzaron a disminuir, pero el miedo seguía ahí, un eco persistente de lo que había sido.
Sin embargo, sabía que lo que había hecho era lo correcto. Con el tiempo, comprendí que lo que había experimentado no solo era una lucha interna, sino una forma de liberación. Mi mente me había empujado a recordar lo que había ocultado durante tanto tiempo, y aunque la verdad era difícil de aceptar, también era la única forma de sanar, de avanzar. Aprendí que el control no se trata de evitar lo doloroso, sino de enfrentar lo que está oculto, lo que ha quedado atrás, y aceptar que cada parte de nosotros, incluso las más oscuras, tienen un papel en nuestra evolución. Y así, aunque mi vida nunca volvería a ser la misma, entendí que había algo más allá del miedo, algo que había estado esperando por años. La aceptación, la paz interior y finalmente, la comprensión. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que no tenía que recorrerlo solo. La verdad, por más dolorosa que fuera, me había liberado. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, me sentía capaz de mirar al futuro sin temor.